Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad dentro del programa de actividades de Chapta, Usina Cultural y el periódico Nuevación. Hemos desarrollado una agenda de distintas actividades culturales que tienen que ver con cierta trascendencia de temas que, todos sabemos que hoy por hoy, casi como que el tema emergente y único en muchos lados que aparece es el tema Medio Oriente, digamos, por lo que nos está pasando. Y nosotros también desde Chapta Usina Cultural tenemos mantener un espacio también autónomo de desarrollo de temas que son históricos y que hacen a nuestra esencia y a nuestra identidad, ¿no? Entonces, estamos organizando este ciclo de actividades y en un momento determinado se nos ocurrió invitarlo a Daniel, que es un cineasta muy reconocido y si alguien puede decir de películas, temas judíos en Argentina, casi como que el primero que se nos viene a la cabeza es Daniel. Lo llamé y automáticamente, ni bien lo llamé, me dijo contá conmigo, así que el agradecimiento por tenernos en cuenta. Y quien lo va a coordinar o que va a hacer las preguntas y un poco la moderación de la actividad es Ana Wordman, que es doctora en Ciencias Sociales, integrante de Chapta y periódico Nuevación y especializado en temas culturales. Así que, simplemente los dejo con ellos, así comenzamos con la actividad. Bueno, gracias, Gustavo. Muy contenta acá de participar en esta iniciativa y de contar acá con la presencia de Daniel Burman y de que se haya estrenado una vez más una película de cine argentino en un contexto muy difícil para la cultura y para el cine en la Argentina en este momento. ¿Qué decir de Daniel? Porque ya te han hecho muchísimas entrevistas, en internet, estuve como haciendo una investigación de todo las entrevistas que te hicieron, de las intervenciones, las notas en relación a tu producción. Pero acá lo que nos interesa, como para centrarnos un poco en el contexto en el que estamos haciendo esta entrevista, un poco la pregunta, ¿no? Que hay un cine judío que es, también tema para una tesis, más o menos. Pero sería interesante, en relación con tu historia en el cine, en la producción de series y demás. Yo lo que estuve viendo es que cuando empezás a hacer, capaz me equivoco, ¿no? Pero lo que pude observar es que a partir de que sos específicamente director de cine, sos productor, director, guionista, pero cuando empezás a dirigir tus propias películas aparece la cuestión judía, ¿no? En el cine, ¿no? En Esperando al Mesías, El Abrazo Partido, El Rey del Once, en un capítulo de 18J, ahí en el 2000 aparece lo judío y que aparece también en otros directores con distintas miradas. La pregunta sería, ¿qué es lo que te llevó en ese momento a empezar, a asociar lo judío con el cine argentino, ¿no? O con lo argentino, sería. Tengo que apretar el micrófono. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar acá, que moverse físicamente ya es como un acto heroico, así que les agradezco mucho que estén acá. Mira, viste que yo soy bastante el ámbito, el nivel del análisis me es algo bastante ajeno, digamos. De hecho, creo que en mi actividad la reflexión es enemiga del hacer, o sea, simplemente cuando en un rodaje se empieza a pensar demasiado algo, digo, ¿por qué no lo hacemos? Que es el mismo tiempo, ¿por qué pensarlo? Como que hay algo de la reflexión que anula cierta espontaneidad, con lo cual nunca me pienso, digamos, me hago. Y creo que en los judíos es eso. Yo la verdad que no
no podría decir si existe o no el cine judío. Calculo que hay algo a lo que uno le puede llamar cine judío y es válido, pero para mí ser judío es algo bastante espontáneo, natural, y que no está mediatizado ni por el discurso ni por la reflexión. Es algo capaz que para muchos de ustedes es algo bastante evidente, pero cuando hablas capaz con otra gente como que sorprende. Siempre digo, un poco como una provocación, yo me levanto, soy judío y no tengo que hacer nada, o sea, no, abro los ojos y soy judío y ya está, digamos, no, es fantástico. De pronto hay otra manera de vivir los judíos que sí necesitan hacer algo. Para mí no está atravesado por lo ritual. No soy más o menos judío cuando si me pongo un tefilín o si leo algo, digamos, me vinculo de manera diferente, pero nada, incluso cuando duermo soy profundamente judío, por más que incluso muchos judíos lo niegan, viste, que se le va el alma, y entonces siempre pregunto, bueno, si se te va el alma judía, ¿lo que te queda es judío también? Eso nunca me lo respondió ningún rabino. El cuerpo judío, en mi caso sí, lo puedo asegurar, pero bueno, lo judío existe, es espontáneo, y cuando hago cine, y si es cine hecho por un judío que es judío, siendo judío, no pensándose cómo. Con lo cual es como que todo lo que te puedo responder es bastante decepcionante en ese sentido. Y nada, los personajes le atraviesan muchas cuestiones que tienen que ver con lo judío, pero no de una reflexión. Después, evidentemente, ha de haber alguna reflexión inconsciente, porque cuando veo las películas, evidentemente hay algo que en algún momento pensé, quizás durmiendo, pero la respuesta es sí. Yo creo que hay un cine hecho por judíos que se levantan y son judíos, o hecho por personas, por seres humanos que nos levantamos siendo judíos, ¿no? Igual no digo en la misma persona, yo también, pero no cuando hago. No, en las interpretaciones que hay sobre la historia del cine argentino y la relación con los judíos, hace un tiempo había leído un trabajo de Iván Cherhovsky, donde él decía que en el viejo cine argentino, por decir así rápidamente, la comunidad judía aparecía en la relación con el afuera, ¿no? Con los otros inmigrantes en una ciudad particularmente Buenos Aires, una ciudad que se estaba constituyendo, digamos, desde el principio de siglo, etc. Y que en el nuevo cine argentino lo que aparecía era una reflexión hacia el adentro, ¿no? ¿Qué pasaba dentro de la comunidad judía? Y a mí lo que me llama la atención, y esto sí tiene que ver con cosas que a mí me interesan, que estudio, qué sé yo, que es el tema de las clases medias, ¿no? Y yo lo que veo en el cine que vos hacés es, en particular, en las primeras películas, en Esperando al Mesías y en particular en El Abrazo Partido, que está muy atravesado por lo que estaba pasando en la Argentina en el 2000, 2001, 2002, 2003, que estábamos en una crisis tremenda, y cómo eso era vivido por la comunidad judía, ¿no? Que ahí sí me aparecía, digamos, como distinto en relación a cómo lo judío aparece en el cine de Woody Allen, ponele, ¿no? Dentro de lo que es el cine judío, donde ahí aparece más un judío de clase media que es como un neurótico, que se psicoanaliza, qué sé yo qué, pero que está como en otra situación social, o sea, lo económico y la crisis y qué pasa con el país, eso no aparece tanto. Eso me llamaba la atención y siempre me interesó que eso aparece ahí, también en El Rey del Once, ¿no? Donde la cuestión social y de una clase media muy golpeada, en El Rey del Once aparece el rabino que tiene la sinagoga hipotecada, uno que tiene un negocio en una galería y que vende, creo que es el hermano del protagonista, que vende, no me acuerdo qué vende, pero que tiene una financiera, toda una serie de imágenes de la Argentina de ese momento, ¿no? No sé si se te ocurre. No, lo del templo hipotecado sí, siempre me acuerdo. No sé si el Código Civil lo permite, yo calculo que sí, pero no. No sé. No, a ver, la crisis tiene que ver con que para mí, siempre digo que cuando uno se encuentra con alguien y a tomar un café y durante los primeros 20 minutos no hay un comentario economicista, yo desconfío de esa persona.
Cuando alguien habla de plata en algún momento, de plata puede ser de que caro es esto, las expensas, no puede pagar ODE, me da mucho miedo. Como que nada, en un país atravesado por un estado de crisis permanente, la idea de la crisis es la idea de la pérdida finalmente, ¿no? De perder el acceso, del miedo, de la angustia, es un tema existencial, un tema económico, ¿no? Un tema, o sea, no es lo mismo, dice, no me puedo ir a Pinamar, bueno, es una cosa, pero no se puede pagar la obra social, no puedo, o sea, lo que se pone en juego con la economía normalmente son cosas más o menos graves o relevantes, y que tienen que ver con la idea de la pérdida, la idea de la incertidumbre, y que operan mucho sobre la angustia. Entonces siempre me pareció un tema relevante, y nada, y viví en el 11, vivo atravesado por la clase media, así que aunque la clase media, digamos, y siempre me pareció que las cosas que nos pasan en la vida a nivel emocional pasan mientras tenemos problemas de índole económico o práctico, digamos, y que está todo entrelazado, no es y todas tienen consecuencias unas en otras, entonces no es que quiero hacer un reflejo, sino que está todo entrelazado, es todo parte de lo mismo, y con el dinero circulan otras cosas, y de hecho, bueno, el Rey del Once, esta idea de los despojos que uno deja cuando uno se muere, digamos, y en qué lo transforma otro, digamos, la circulación. Te escuchaba y me acordé de algo que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero sí pero bueno, el caos hace bien a la conversación. No, que como que el tema de lo económico para mí es muy relevante hoy día, que no necesariamente es un comentario político, sí lo es, pero tampoco tiene esa intención. Hoy que está tan puesto la idea del mercado, ¿no? Y el mercado sí, el mercado no, que nos resuelve el mérito, qué sé yo. Y la verdad que es muy interesante cuando uno ve los grandes eventos fundacionales del judaísmo, si hubieran sido reglados por el mercado, hubieran llegado 14 a Israel de Egipto. No existiría el Estado de Israel y no existirían nada de la filosofía, digamos, o de la ética que nos rige tiene que ver con el mercado, con la góndola más barata de la que más vende, ¿no? Entonces me parece que está todo muy entrelazado, la cuestión de la economía, la cuestión de la ética, y que los personajes viven atravesados por todo eso y en tensión con todo eso. Entonces, cuando escribo, está todo atravesado por eso. Sí, bueno, ya lo mencionaste, pero es interesante volver la cuestión del 11, ¿no? Que aparece en todas tus películas. Y hay como una historia, en la historia de tu producción, como una historia del barrio de Once, atravesado también por procesos desde el atentado a la AMIA y qué pasa en el barrio de Once, la crisis económica, la relación de la gente, de la colectividad con nosotros, migrantes. Eso me parecía muy interesante también. Y en ese relato sobre el judío urbano de Buenos Aires y del barrio de Once, siempre aparece la voz de un niño que relata. Eso también me llama mucho la atención, un niño en voz en off, ¿no? Como una historia que se va construyendo o que mira hacia un futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la construcción de la identidad de esa persona? Me parece que ese es un tema significativo, ¿no? En tu producción. Sí, yo creo que la verdad que te escuchaba no me había dado cuenta, pero bueno, sí, esa voz de la infancia es lo más parecido a lo que somos, que no es la voz ni del niño que fuimos, sino es una infancia reconstruida y evocada y dinámica en todo tiempo, ¿no? El 11 que yo reconstruyo no existe, probablemente tampoco existió, digamos, ¿no? De hecho siempre cuento que una vez vinieron de la televisión holandesa a hacerme un reportaje y fuimos al 11 y estaban desesperados porque dijeron, ¿y dónde está el 11? ¿Qué es esto? Porque eso, la verdad que no, muy lindo no es, digamos, o sea, la verdad que no tiene nada, es la mirada de uno, digamos, si querés ponete en mi mirada, yo lo veo bellísimo esto, pero porque estoy viendo otras cosas, pero lo que ves vos es horrible. Y sí, porque los tipos estaban decepcionados, íbamos de una calle a otra y no encontraban nada. No, pero ya
No, pero no encontraban nada de lo que estaba en las películas, ¿no? Entonces, sí, para mí esa voz de la infancia es la voz de la que uno intenta que sobreviva durante la vida y la construcción de la identidad de lo que uno va llevando como una llama olímpica, ¿no? Tratando de que no se apague, ¿no? Sí. Y en esa llama olímpica siempre hay muchas escenas en todas las películas del personaje principal corriendo, caminando por las calles del 11, en general con las persianas bajas, corriendo, buscando algo, ¿no? O el niño, o el adolescente, el joven. Después, cuando hay una carrera del peruano y del boliviano en el Rey del Once, bueno, en Tras mis vas también corren, ¿no? Como queriendo salir de algo, de algún tipo de encierro, de algún dilema existencial y ir hacia algún lugar. Eso me llamaba mucho la atención. Y después en esa carrera, bueno, hay distintas búsquedas, ¿no? Una es el tema de Europa, porque en un caso, en El abrazo partido, el personaje quiere conseguir el pasaporte de la abuela polaca, que es todo un tema, Polonia, lo que significaba Polonia para la abuela que se había escapado del Holocausto. Después hay otro personaje, bueno, el del Rey del Once se va a Estados Unidos, el del abrazo, bueno, no, el abrazo partido ya dije. Bueno, en Tras mis vas también se va a España, bueno, otros temas, después los vamos a hablar. Y no sé, siempre se van a algún lado, ¿no? Y qué es irse, volver, siempre como querer irse y volver, ¿no? Porque además después vuelve. Okay, lo que sé que en realidad la gente no quiere irse, quiere volver, pero para volver hay que irse primero. Claro. No, es que te parece una verdad, pero sí, digamos, no hay. Son gente que quiere volver a sí mismo, pero tiene que pegar una vuelta enorme, tiene que irse lejos. Y son exilios muy cercanos, pero que necesitan como no sé cuál es, estaba buscando una palabra que sea la opuesta a atajo, ¿no? Es el camino más largo posible, ¿no? Y yo soy de esa generación que por muchos años Europa era ese lugar donde nada, te daban plata para estudiar y la gente leía tranquila en la calle y todas esas cosas que no se fan de ese ideario europeo de todo bienestar. Y ahora, obviamente, uno va a Europa y vuelve rajando, ¿no? No se le ocurriría que sea un faro en su vida, por supuesto. Pero bueno, soy de esa generación donde Europa significaba un montón de cosas. Pero para mí tiene que ver eso con una vuelta al origen y que no es posible sin una huida o un exilio. Es físicamente imposible volver sin irse, digamos. Sí, sí, eso aparece bastante. Esperando al Mesías también aparece en España. Sí. Otro tema que es muy relevante en tus películas, no sé cuál es el más importante, me parece que todos son importantes y supongo que para vos deben haber sido algunos más que otros según tu historia en tu producción, digamos. Que es el tema de la relación de los personajes centrales, que en general son varones, con la identidad masculina y el judaísmo, ¿no? Por eso aparece en varias películas el tema del bar mitzvah, o sea, como un momento de cambio y de incorporación dentro de la colectividad, como un hombre judío, bla, bla. Y bueno, en El abrazo partido la circuncisión, ¿no? Entonces hay como, digamos, la alusión a lo religioso pasa por dos momentos así significativos para la tradición judía. Y después, bueno, ya más en las últimas dos, lo que veo es que aparece, nuevas sexualidades, temas más contemporáneos, digamos, ¿no? No sé qué puedes decir con respecto a eso, porque hay como una historia ahí. A ver, para mí, obviamente, el tema central es el tema identitario y la cuestión de la afiliación, ¿no? Y también como la pregunta es ¿qué lugar ocupa lo ritual, ¿no? En todo esto. Debates míos propios. O sea, yo personalmente, una parte mía, digamos, ve la circuncisión como un acto bárbaro y demencial.
y otra parte mía lo abraza como un ritual necesario para completar un proceso de filiación. No me pongo de acuerdo, digamos. Yo estoy felizmente circuncidado y no me puedo imaginar la vida sin eso. Pero frente a mis hijos el dilema reaparece, digamos, cuán judíos podrán ser sin circuncidarse. Y ahí es interesante porque lo que se plantea básicamente eso es el peso del ritual versus y también la idea de la filiación, que es un concepto tan complejo y abstracto como se ata a la vida. Y pareciera que lo ritual es una manera de encadenarlo. Entonces son preguntas sin respuesta, ¿no? Y espero que nadie se haya ofendido por lo que dice de la circuncisión, digamos. Digamos, tuve la mala idea de una vez hacer un documental siguiendo a Moel haciendo 14 circuncisiones un domingo y viendo cómo la gente se iba cayendo a la circuncisión 8 ya es como que como está empachado, no puedo ver una circuncisión porque me quedé 20 años, pero fue interesante. Los que se caían eran siempre hombres, nunca vi una mujer desmayarse. Y no, volviendo a tu pregunta, y creo que adelantando un poco la idea de mi última película, a mí lo que me parecía interesante en esta cuestión de la identidad es ver cómo en los últimos años la cuestión de la identidad de género, digamos, tomó un lugar absolutamente sobredimensionado. Que es como un efecto no deseado de poner en agenda algo muy importante y muy relevante, como es el derecho y la necesidad de toda persona de vivir una identidad de género plena y ajustada a lo que siente y que sea reconocida por el derecho y por lo demás, que es algo indiscutible, pero cómo eso tomó estado público y cómo se instaló en la agenda, hace que si vos agarrás a un adolescente y le hablas de identidad, te va a decir identidad de género. Cree que la identidad, que es un complejo de infinitas facetas que tenemos, tiene una que es tu género. Y cuando todos sabemos que es esencial para nuestra identidad de género, pero es un cachito. No podemos vivir sin eso, nuestra identidad, pero con eso tampoco sabemos quiénes somos. Digo, todo esto lo que lo digo les parece evidente, pero agarra a un chico de 14 años, no, y esto en realidad tuvo que ver con muchas experiencias. Yo hice una novela en un momento, Pequeña Victoria, donde trabajé, donde me metí en la cuestión de género, y una vez tuve un encuentro con muchas actrices que habían pasado por un proceso de transición, y donde tuve un momento de revelación muy incorrecto políticamente, pero que le pregunté a una chica si una vez completado el proceso de transición, si ya se sentía, digamos, con una identidad plena o completa, y se empezaron a matar de risa todas porque me dijeron, no, ahí nos dimos cuenta que no teníamos ni puta idea quiénes éramos. Como cualquiera de nosotros, digamos, o sea, no cambia. O sea, entonces, esto que es un poco escabroso en términos de corrección política, porque es como que no te puedes meter con eso, al contrario, es para decir, es esencial, digamos, de que la sociedad pueda reconocer las diversidades en las identidades de género, pero no cargándole a eso el quantum completo de la identidad, porque es un camino que ocurra toda la vida, y es como decir, no, ya está, una vez que encontrás eso, y genera mucha angustia, porque uno, no quisiera decir uno es mucho más que su identidad de género, porque no es cuestión de ser más, sino es la idea de estas facetas que somos, de la misma manera que toda mi identidad, o sea, es una parte esencial y la cual no me puedo pensar, no puedo. Entonces, la cuestión de la identidad me parece que también me parecía que hacer una película con una protagonista que era una mujer trans que había tenido había vivido una transición de género, lo cual eso no era el conflicto en la película, sino el conflicto era otras porciones de su identidad vinculadas juntamente a la afiliación, a lo ritual. Me parecía sanamente provocador cuando puede pasar esto. Porque también lo que ocurre en la ficción, en la literatura, que nada, hay un personaje que es diabético y todo el problema que tiene es porque es diabético. Hay un tipo que, ¿viste? A mí me impresiona eso, por ejemplo, con cuestiones como la obesidad. Digamos, como si vos tenés un problema de obesidad o un problema de un riñón, cualquier tipo de característica que tengo, no define todo lo que sos.
Tus conflictos no tienen que ver todo con eso. No podemos condenar, entre comillas, a las personas que toda su conflictiva tenga que ver con un carácter propio o la pertenencia a un colectivo. De la manera que todos los judíos no tenemos problemas o conflictos que tengan con el ser judío. Esto son obviedades, pero después que tú vas a la ficción, no es así. Se reduce, digamos, o todo lo que es la irrupción de la literatura o el cine, digamos, que representa colectivos diversos, hace que los representantes de esos colectivos diversos le pasen cosas relacionadas únicamente con esa identidad diversa. Entonces, pero no le pasa otra cosa a esta gente. Sí, a todos nos pasan un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí, se ve bien en la película. Y con respecto a las filiaciones, también como distintivo de tu cine, con respecto al clásico judío, por decir así, es que en el cine siempre aparece el tema de la Yiddish Mame, ¿no? Como el rollo, el conflicto central es con la madre, y en tu cine es más con el tema de la relación con el padre, ¿no? Y de ahí la identidad de género y demás, y que eso se ve en todas las películas, la relación con el padre. Irse lejos y volver, pero tener algún tipo de religar y de redefinir la identidad o la relación con el padre. Eso me parecía llamativo y novedoso por ahí, como dentro de la tradición judía y cierto estereotipo también, ¿no? Y otra afiliación que vi en forma reiterada es el tema de los hermanos, ¿no? La relación con el hermano siempre es muy distinto, que parece seguro en algunos casos, como el abrazo partido parecería un poco más seguro, o que no está buscando algo, o el conflicto ese con el padre del abrazo partido, el hermano no aparece de forma tan relevante, por decir así. Y bueno, en Tras Mizbah también vuelve por algo que no cerró con el padre, ¿no? Hacer el Bar Mizbah. Todos le querían poner otro nombre, pero quería hacer el Bar Mizbah. No, a mí lo de la Yiddish Mame me aburre un poco porque es por mi mirada, ¿no? El vínculo con la madre es definitivo, no importa lo que uno haga, es la madre, digamos. No hay, digamos, uno no puede renunciar a la madre, uno puede renunciar al padre. Es un hecho, digamos, real, digamos, de hecho, bueno, todos sabemos, en la antigüedad, digamos, la madre era un hecho definitivo y la paternidad era un hecho casi declarativo. Y aquí soy tu padre, bueno, dale. Pero nadie decía, no hay escenas en las escenas teatrales, hola, soy tu madre. ¿Alguna vez? Es ridículo. No tiene, o sea, lo dialéctico es irrelevante con la madre. Es tu madre. Y en sí, esa frase, soy tu madre, es tu madre, encierra todo. Y tiene una impronta tan fuerte en lo discursivo, es banal. En cambio, en el padre, lo discursivo construye la relación. Es muy normal cuando uno va a una clínica y nace una criatura, que el padre como que está tratando de hablando con la madre lo agarra, ¿no? Capaz que le dice algo que yo, pero el padre trata de decir algo como tratando de construir algo con palabras, algo que no existe. Porque la irrelevancia del aporte seminal es muy marginal, digamos, por haber sido ese o el camillero. Entonces, el padre tuvo un espacio ahí de construcción casi ficcional que me parece más interesante, pero no porque no me parece interesante en las madres, porque de hecho tengo una, digamos, como todo. Pero es mi madre, punto. Y en la construcción, digamos, del andarivel, digamos, filial de lo paterno, se debate un montón de cosas que son decisiones que uno puede tomar y que puede interpelar. Con la madre uno decide muy poco. Incluso no tiene sentido aceptarlo o no. Es tu madre. No, pero de hecho, volviendo ahora a Yossi, que es una serie que hice, que
que el final de la segunda temporada, los que no la vieron igual la voy a spoilear, pensamos, yo quería que el personaje pague, digamos, de alguna manera su culpa, y pensé, bueno, lo peor que le puede pasar, digo, no es que lo maten, sino que su hijo renuncie a él como padre. O sea, no hay nada peor en vida para una persona, un padre, que su hijo decida no ser más su hijo. Que te maten, nada, te mete una bala, ya no. Y fue esa reflexión, digo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un tipo que ama a su hijo? Que su hijo decida, no soy más tu hijo, elijo otro padre. Difícilmente ese dispositivo funcione con una madre. También en tus películas lo que veo como y que me gusta mucho es el tema de la música y cierta cosa como teatral, no sé cómo decir, ¿no? Las caras que ponen los actores, que bueno, que tienen que ver más con la lógica de la comedia, por decir así. Comedia, algunos dicen comedia dramática porque hay como un tránsito entre lo gracioso y la tragedia o el drama. Eso es interesante porque es muy del teatro judío también, ¿no? Esa cosa que va entre una sensación y la otra, pero me parece que pones mucho énfasis en la música, ¿puede ser? Y que eso ha ido cambiando también, porque bueno, efectivamente en Transmisbah aparece la música comunitaria, el klezmer, pero no es lo más relevante, aparece también otra corporalidad, la música del drag queen y todo otro tipo de movimiento, ¿no? No sé cómo... No, a mí el lenguaje musical y sobre todo el lenguaje coreográfico siempre me interesó muchísimo, porque hay un momento que en lo cual lo discursivo se nos torna como inoperante, y tanto la música como lo coreográfico es una manera de lenguaje que llega a otro nivel. Siempre pienso que cuando uno ve a alguien y lo mira y lo abraza, ya uno no puede decir un abrazo, o sea, tiene que abrazarlo, y la manera que uno abraza a un ser humano, que es finalmente un acto coreográfico, no se puede explicar con palabras. Y lo mismo pasa con la música. Entonces me parece que como que hay lugares donde no llegan los diálogos o los discursos, y ahí utilizo lo coreográfico o lo musical para eso, para llegar a esos lugares de que no hay manera de que los personajes digan lo que puede decir ese movimiento, esa música. Sí, lo traté mucho porque estoy casado 3 veces y las 3 veces son casamientos mixtos, así que lo traté mucho. No, a mí siempre, honestamente, no entiendo la temática directamente. O sea, como que no la entiendo porque, digo, como que no se me ocurría al casarme que eso sea un conflicto. O sea, bueno, es que los hijos van a tener un montón de conflictos. Entonces, también, para no generar un supuesto conflicto, digamos, casarse con una persona, digamos, basado en que siga la misma línea de filiación e identidad de uno, a mí, yo sé que lo que digo, capaz que a mucha gente no le va a gustar, pero tengo que ser honesto, a mí me parece muy rico tanto casarme como trabajar con gente que no tiene nada que ver con mi origen. Me hace muy bien, reafirma muchísimo mi identidad, muchísimo. Lo que no, cuando digo esto, me hace acordar cuando decía esto a mi madre, pero ¿qué es que no me puedo casar con una mujer judía? Digo, no es que es a contrario sensu de algo, no digo que porque uno se casa con alguien, la verdad que es un misterio. Muchas veces puede ser un hecho muy importante que una un proyecto común bajo una misma cultura, religión, identidad, y eso puede ser algo que amalgame y fantástico, o capaz que es otra cosa. Entonces, si es otra cosa, yo no creo que uno no deba casarse. Eso es, igual yo no doy consejo para lo demás, digamos. Pero creo que soy un buen ejemplo donde claramente tengo 51 años y los judíos no se han ido de todo el tiempo. En mi caso nadie, y de hecho todos dicen que nunca te casaste con una mujer judía, y se sorprenden porque evidentemente en lo que he hecho, claramente mi identidad no ha tenido mella, claramente, ¿no? Creo. Y creo que es un buen ejemplo. Por eso para mí no es un tema, no es un conflicto, y de hecho no lo puse en ninguna
película como tema. Uno se enamora de una persona. De una persona, digamos. Y obviamente, pero con eso no quiero decir que es lo mismo, ¿no? Seguramente compartir un montón de cuestiones respecto a tu identidad pueden hacer lo que eso sea una experiencia diferente, y yo no la viví, entonces, pero yo estoy casado, mi mujer no es judía, y disfruto cuando viene una festividad, y casi siempre termina sabiendo más que yo dónde colocar la jalá, y no hay ningún conflicto al respecto, digamos. ¿Tienes hijos? Sí, un montón de 5 hijos en total. Y cada uno sabe lo que significa el judaísmo para mí, y sabe lo que significa el judaísmo desde mí para ellos. Y tengo un hijo que ha hecho el bar mitzvah, y tengo otro hijo que no tiene conexión con nada espiritual y estudia física, y capaz que algún día viene convertido en un rabino o budista, no lo sé. Digo, ellos no son míos mis hijos en ese sentido. O sea, tengo una mirada, digamos, ¿no? Es una buena pregunta. Le di una extraordinaria educación, que no significa que sean judíos. Digamos, yo no creo que únicamente los judíos tengamos una educación. Tengo una educación en la cual los judíos relevante, porque para mí es muy importante, saben lo que significa, saben lo que es mi vínculo, saben lo que significa para mí Israel, lo que significa la historia, y ellos van a decidir. O sea, no me pertenecen, no son identidades mías que moldeo. No tengo esa mirada de la vida, y respeto sí la mirada de los demás, pero no los hice a mi imagen y semejanza. Eso, no son mi golem. Y disfruto mucho cuando son grandes, y ya yo siempre le digo a mi hijo mayor, le digo, pegame un tiro lo más rápido posible. Me parece que el mayor regalo que uno le puede dar a los hijos es ser absolutamente imprescindible para ellos, prescindibles, o sea, que no sean algo que necesiten. Y eso, por eso todo nuestro paquete a veces les pesa, o a veces los salva. Digo, cada caso no hay una regla. Y de vuelta, cuando veo familias numerosas judías que comparten eso que no se puede explicar, a veces el sentimiento de pertenecer al judaísmo y todo lo que nosotros sabemos que no se puede a veces eso transmitir, me emociona muchísimo. Y no digo que no hubiera sido una vida posible. En esta me tocó esto y estoy contento. Quiero preguntarle si en algún punto tiene alguna identificación con el cine de Woody Allen, que es tan judío, o no. No, a mí me gusta mucho como director, más allá que hizo algunas cosas que ahora no comparto en su vida, pero son temáticas diferentes, digamos. Creo que cuando los personajes viven en departamentos que valen $3 millones y parecen que no, les pasan otras cosas, o sea, no están preocupados por pagar OSDE. Entonces eso te cambia mucho la perspectiva existencial. ¿Entendés? O sea, saben que van a comer y no miran si quieren salmón o pasta, no ven cuánto cuesta, es lo que quieren comer. Entonces eso cambia todo. Pero en una película de Woody Allen que le gustó mucho a una mujer que no era judía, estábamos comentando en el trabajo, ella decía que Woody Allen preguntaba ¿qué hay que hacer para ser judío, ¿no? Y entonces alguien le contestaba, estar sentado y parecer judío. Y a ella le pareció muy gracioso eso, ¿no? No sé si hay alguna identificación. Me encanta la película de Woody Allen, pero digo, como que digamos, se pueden dar el lujo de ser 100% neuróticos, porque no tienen que preocuparse por eso, porque te digo, por la cuota de OSDE, o sea, tenés todo el tiempo del día para que no le van a hipotecar el templo, claro. Sí, dos preguntas van en la misma. En la última película y en otras tantas vos introducís elementos judíos como si todo el mundo que está ahí los entiende, Tfilín, Mezuzá, y no das una explicación para el que no lo conoce. ¿Es intencional o no? Y la segunda, la película, la última, el tema espectacular, genial, todo muy bien, lo va llevando bien, hasta que para mí, cuando llegas al final, no sabes, creo, cómo resolverlo y buscas una solución que no tiene nada que ver con la película como la ibas
llevando hasta el momento en que se va a buscar a Bolafia, a Sevilla, a Toledo. Me parece que ahí... Bueno, opinar a la gente, por favor. Arranco por la primera, repetime la... Elementos judíos, sí. No, es que yo no hago pedagogía con y nada, claro, y cuando, vamos, te doy un ejemplo, cuando ves el padre en una película de Coppola, no te dicen por qué le gustan los fideos italianos, nada. Y yo sé que obviamente no es un ejemplo válido, porque todo el mundo sabe que los italianos comen pero que vayan a averigüen, digamos. Para mí hay algo de que no... Para mí hacer pedagogía con una película que básicamente es un discurso emocional complejo, en lo cual transita y entra de una manera capilar por otras cosas, y también es destruir el símbolo también, ¿no? Entonces, a mí no... Eso sí es una decisión totalmente adrede, y ahí lo uno con la crítica que va a hacer la película, que me parece muy constructiva. O sea, es una decisión para mí... que la resolución de ellos es entrar es una fábula que se va enrareciendo cada vez más, y la solución no la tiene ni el rabino, ni el padre, ni nada, pues es un viaje interior, es un exilio absolutamente interior, y entra en una zona a mí la película fue hecha en un marco en la cual la realidad, la película sí iba a filmar en Israel, la última parte, y en octubre de hecho estamos ya preproduciendo en Israel. Y en ese momento tomé la decisión de seguir adelante con la película y hacerme cargo de alguna manera de la situación, que no era con un documental, digamos, sino justamente los personajes se escapan, como me hubiera gustado, de una realidad imposible de asimilar más en ese momento, y van a ese exilio que era Toledo, que es, y de hecho si ves la escena de un casamiento judío en el cual nadie puede llegar, de alguna manera es una alegoría a eso. Es que no es una película que te plantea el conflicto y te dice, y las resoluciones terminan todos juntos comiendo con el padre. La idea es que lo expresa, y el único Mesías nos lo comimos, está adentro, y puede estar en Toledo, en el bar de la esquina o en Pampernick. Y por eso la película está construida en un modo de fábula, que es una decisión que obviamente te puede gustar o no, y la puedes disfrutar o no, y me parece totalmente válida. Y te agradezco, aparte de la honestidad de transmitirlo. Sí. Hola, Daniel. No nos conocemos, pero hice los subtítulos de Leonel El Camino para Dios, y ese Bueno. Quería preguntarte, por volver a la pregunta por el cine judío en términos de escena. Digo, hubo un nuevo cine argentino porque hubo una escena, había maestros que hacían una o dos películas que enseñaban a otros, había escuelas, había crítica, había nada. Quería preguntarte cómo ves eso con respecto al cine judío, sobre todo en un momento en donde parece haber como un pico de producciones que llegan más lejos, ¿no? Como están sus obras, pero está Netflix, poder ver la de Borenstein, poder ver a Lali haciendo Trabajar Tenenbaum, una edición, etc. ¿Cómo ves ese pico y cómo ves la construcción de una posible escena de judío latinoamericano? Mira, es un buen punto. La verdad que hay que esperar un poco, porque todo eso que decís fue de alguna manera concebido el año pasado, antes de la brutal masacre de octubre, y la realidad que ahora estamos viendo yo viví todo un proceso en lo cual ser judío era muy cool, y la gente te decía, invítame un Shabbat, así cuento que fui un Shabbat, y hoy lo cool es ser antisemita. Entonces eso es lo que te llena de followers, o lo que está bueno. Incluso por más cuánta gente uno conoce que uno dice, ¿de verdad sos antisemita? O pensás que es como la zapatilla de moda. O sea, es algo que nunca pudimos concebir, ¿no? Que alguien se sienta cómodo en ese lugar porque es cool y está bien visto. O sea, es inconcebible, ¿no? Pero es lo que está pasando hoy. Uno siempre pudo concebir que alguien sea antisemita, digamos, porque lo he oído, pero no que alguien que realmente no lo sea profundamente se sienta cómodo, identificado con eso, digamos, como algo. Entonces, no lo sé, digamos, si la escena actual con esa contaminación o estado de cosas, digamos, o sea, antes en las universidades me llamaban para dar cursos de cine judío, en las universidades
el antisemitismo es un trabajo práctico, digamos, o sea, que se da en las aulas. Entonces, la verdad que no puedo ser optimista al respecto, digamos. El otro día, a uno de mis sobrinos en la universidad, un compañero le dijo, es marketing, lo del holocausto. Sí, yo cuando empecé con Yossi, que hablaba del plan Andinia, me decían, cuando empecé con el desarrollo, que fue hace muchos años, me decían, pero ¿quién va a creer de que la policía puede creer que hubo un plan Andinia? Como que no, me decían, va a ser inverosímil. Y hoy en Twitter, digamos, está gente que dice que viene por la Patagonia, entonces es complicado. Subido este tema, ¿alguna vez, no sé, se te ocurre hacer un documental sobre eso? O sea, mirar el género, salir de la ficción. No, la verdad que no, porque no hay nada que, o sea, un documental revela algo. Y el antisemitismo es como brutal y banal al mismo tiempo. Entonces no hay algo para entender. O por lo menos a mí no me interesa entender, no me interesa ninguna comprensión de esa mirada. ¿Cómo fue para vos estrenar la película del cine argentino y del antisemitismo? Y fue complejo. O sea, se movían otras cosas, porque como decíamos, hay una conjunción de naciones en cine argentino y donde también los judíos tienen una mirada muy... Y también una mirada muy provocadora para también los formadores de opinión, que se sienten incómodos en algo relacionado a los judíos, porque los obliga a tomar posición en algo que están muy confundidos, no quieren quedar pegados a algo, a otro, no quieren perder followers, no pueden pronunciar la palabra Hamas y terrorismo en una misma sentencia porque les colapsa el sistema operativo. No, pasan cosas como un fenómeno para mí como desborda mi capacidad de análisis de la realidad, o sea, todavía no lo puedo entender. Me han invitado a radios donde tenía charlas con gente que admiraba mucho, donde uno decía, pero ¿vos qué te parece? ¿Te parece un acto de resistencia ir y entrar a un lugar y violar un grupo de personas por un hecho territorial? O sea, ¿te parece que es algo? Y cuando dicen, bueno, pero ¿cuál es el pero? No hay pero. O sea, la idea es como una película en la cual se detuvo una escena y se la justifica con otras escenas de un imaginario. Entonces es muy difícil eso. Francamente es como una realidad difícil de comprender y de adquirir, digamos. Pero es real. Sí. Acá Matías Barman. La cultura judía, como toda cultura, es aprendida, es compartida, es integrada, es dinámica, pero sobre todo es simbólica. La cultura judía es una cultura simbólica. ¿Qué peso tiene lo simbólico en tus obras y qué peso le das vos a lo simbólico a la hora de contar tus historias? Muchas gracias. No, vamos. Con lo simbólico es lo que más me entretengo, pero es una consecuencia, nunca es una causa, digamos. Como termino, digo, qué simbólico es esto. Pero no utilizo, no tengo una conciencia a priori del símbolo para montar un discurso sobre eso. Digamos, creo un discurso, un entramado que construye o hace uso de símbolos preexistentes y después después se crea un sistema simbólico bastante coherente, pero sucede a un nivel inconsciente en la creación, no premeditado. Muchas gracias. Sí, te pregunto, en la serie Yossi, vos hiciste un perfil de dirigencia comunitaria que todos reconocemos, digamos. Sí, no lo inventé yo. No lo inventaste. ¿Recibiste alguna presión a partir de eso? No, hay un fenómeno. Cada vez que hago una película me dicen, che, no vas a tener quilombo. Y yo siempre digo la misma frase y ocurre, no, es que el mecanismo de negación es tan potente que nadie se hace cargo de nada. Es impresionante, nadie se hace cargo de nada. Nadie se ofende porque nadie se hace cargo, porque todos niegan lo que están viendo. Es impresionante, nadie me dijo, este es de Banco Mayo, nadie.
Nadie, pero te juro, ni un mail, ni un mensaje de texto, nada. Es decepcionante casi. Ese mecanismo de negación, ¿vos creés que tuvo que ver con un poco el quilombo que se armó a partir de Iosif? Porque por primera vez se habla de, digamos, el mundo de vos es bastante más, tiene otra importancia, digamos, se lo hubiera hecho a alguien que no tiene relación con la colectividad. Pero por primera vez hay un personaje que es un traficante de armas de la colectividad, no sé, digamos, creo que se llamaba Veraje. Veraje. Con él, bueno. Pero por primera vez aparece dentro de la trama de AMIA cuestiones que interpelan muchísimo. Y a mí me sorprendió la poca repercusión que tuvo, más allá de que tenés elementos de ficción, pero toda la historia parte de una historia real, que es la historia de Dios. Sí, a mí también me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo porque aparte hay hechos que son muy concretos, muy reales, muy vinculados a la causa, a la historia. Y bueno, ahí siempre están esas dos miradas que yo las respeto. La idea, bueno, somos una comunidad vulnerable, entonces no podemos mostrar nuestras grietas, cosas, qué sé yo, o todo lo contrario, como somos muy, muy vulnerables, tenemos que mostrar que los que nos vulneran desde adentro no son parte de nuestra comunidad. No son parte de nuestra comunidad, porque justamente va atenta contra la idea de la comunidad. Una comunidad en la cual los intereses de uno están como mínimo a la misma altura o por debajo de los demás. Es el concepto de comunidad. Cuando tu interés comercial atenta, digamos, contra la existencia misma de la comunidad, sos un ingenuo. El hecho de que seas judío es irrelevante. Pero bueno, sos una persona, porque sos una persona que tiene determinados valores. Exactamente. No sos un judío traficante, sos una persona traficante, que no... Claro, entonces de alguna manera, paradójicamente, uno utiliza ese mecanismo antisemita. Como es judío y es nuestro, digo, no, un tipo que hace eso no importa que cumpla todas las misbot y tenga los tefilín, ¿no? Me parece una persona que no tiene nada que ver conmigo, con mi comunidad, y creo que Moisés estaría azorado con él, ¿no? Entonces me parece que no, pero bueno, esto es un debate que ya viene de mucho tiempo, pero no, nadie se hizo cargo, nada. ¿A Dios le gustó la serie? No sé, pues no hablo con él, pero creo que sí. No sé, no ni saber. De hecho, falta una tercera parte, que sería la vida después del espía. Sí, pero no, ya estoy bien así. ¿Y ahora qué planes tenés? Me está esperando mi mujer para cenar. Imagínate, tercer matrimonio, tengo que cuidarlo. No, ya no tengo... No. La primera observación que fue como chistosa, viendo a alguien que no era la colectiva, me dijo, yo no sabía que eran judíos pobres. No, eso es lo que más, es la frase que más escuché en la... Qué locura, ¿no? Y vieja. Y después hay otra, mucho que me vino mucho del corazón de la comunidad, es ¿qué necesidad tenés de mostrar eso? Claro. Que me pareció algo monstruoso, y mucha gente me dijo, ¿cómo que necesidad? O sea, ¿qué querés reafirmar que el judío es rico y está contando monedas? Claro, pero bueno, como muchas veces dentro de la comunidad estamos reafirmando esos conceptos antisemitas. Y un poco creo que también tiene que ver con lo que decía la profesora al principio, que estos temas como ella lo más en lo espacial, pero también parece como en lo institucional, no elegís mostrar en la clínica, bueno, grandes clubes y todas esas ideas que hay atrás de eso, sino que hay como una idea de lo interior, de esos espacios, de lo que en el 11, y hay como de repente una especie de retiración, digamos, de la colectividad y cómo van quedando esos espacios, incluso se me cayó. O sea, no sé si por ahí tiene que ver un poco con este proceso también dentro de la colectividad,
demasiado judía del mundo urbano, entonces para mí ser judía era venir a Capital, no ser la identidad judía, ¿no? Sino, digo, y hay algo como de eso, está como muy delineado con los espacios y siempre me pareció como súper interesante, o quizás hay una mejor edición de los años 2011, esos espacios de cómo se atraviesa la judía por el institucional. No, yo creo que casi todas las películas filman en hebraica, sí, creo que... sí, los que me generan los espacios y sí, nunca fui a la otra. No tenía las zapatillas adecuadas, ¿no? ¿Puedo hacer una última pregunta? Sobre la última película, Transfixban. Quisiera saber algo. El musical en Yiddish me parece una idea fantástica. Por lo menos a mí me despertó toda mi infancia, son todas las canciones que me cantaban a mí, sobre todo en ¿qué hay de eso? De que tiene que ver con parte de recuperar la infancia. Y también sé que hay un movimiento de hace unos 10 años como para ir recuperando, por lo menos en la zona de Europa del Este, el epicentro era, no sé cómo es ahora, Ucrania, de ir recuperando ese idioma, ese dialecto tan rico. Sí, yo tengo una conexión con el Yiddish así muy... y me parecía como muy... Me gustaba mucho la idea de totalmente utópica, ¿no? De poner de moda el Yiddish en el mundo, ¿no? Como la canción Yiddish, que era como una fantasía... me quedaba el gusto poner, instalarlo, que sea en una película, como una fantasía, una utopía, y me gustaba... y empecé a trabajar con una coach, digamos, en Yiddish para escribir esas canciones, que las escribimos con Ariel Gurevich, el coautor, y me gustaba mucho el musical, digamos, que recupere todo ese idioma, toda esa dulzura, toda esa estética, y sí, de alguna forma, aparte de ese movimiento, hay cantantes extraordinarias, muchas, como bien decís, de jóvenes de Ucrania, y espero que algo de eso sobreviva, porque mucho nuestro sobrevive en esa música. La pregunta, ¿ves una tercera vuelta de Yossi? No. Te cuento algo. En Alemania el teatro Yiddish lo hace Gente católica hace teatro en Yiddish, sí. Bueno, fue un placer muy grande. Gracias a todos por venir, un montón de gente. Muchísimas gracias. Un lujo.